Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Amigos, gracias por acompañarnos. Les doy una cordial bienvenida y les invito para que nos unamos en oración en este momento. Querido Padre, ten misericordia de nosotros y háblanos nuevamente. Por favor, danos la oportunidad de confirmar nuestra fe en ti y que lo que hoy estudiemos apenas sea el comienzo de una nueva vida donde más tiempo podamos dedicar al estudio de tu palabra. Que no nos conformemos con un programa de 10 minutos, con una meditación de 10 minutos o 30 minutos, sino que hagamos de tu palabra nuestro pan de cada día. Por favor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, abramos en Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este pasaje lo he utilizado en muchas ocasiones y hoy he sentido la necesidad de volver a hacerlo para enfatizar un principio fundamental con relación a los eventos que han de ocurrir en el mundo. Y es que nada de lo que ocurre se nos esconde. El texto es claro cuando dice que Dios no va a hacer nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. El asunto es, como dije en uno de los programas anteriores, es que hemos estado tan ocupados, hemos estado tan entretenidos en asuntos volátiles que no hemos tenido tiempo para abrir este sagrado libro preguntándonos ¿qué plan tiene Dios para nosotros? No sé si la foto era auténtica, pero me llegó una fotografía donde en plena ciudad había unos venados, no sé qué clase de animales eran, pero algo así como venados o renos. Allí, tranquilos, no había tráfico y la fotografía decía que la misma naturaleza estaba tomando un descanso de nosotros. Y así es, amigos. Al recordar la historia del pueblo de Israel, que Dios le había dado leyes, ustedes saben que Dios le dio mandamientos diversos, entre los cuales había varias clases de reposo. El pueblo de Israel en la antigüedad tenía reposos semanales, tenía reposos ceremoniales y también tenía reposos cada 7 años y cada 50 años. En el 7º año, los israelitas debían de dejar descansar la tierra y lo que la tierra produjera debía utilizarse para los pobres. Entonces, esta medida era una medida muy particular porque no solamente hacía provisión para las personas más pobres, sino que a las personas los vacunaba contra el egoísmo de todo para mí, todo para mí, todo para mí, sin descanso, trabajar sin descanso. Pues no, había un periodo, cada 7 años, el 7º año, dejaban reposar las tierras, no debían sembrar. Y cada 50 años, conocido también como el jubileo, era un periodo de descanso. Pero el pueblo cayó en fallas, en errores, y no dejó descansar la tierra. Y por eso llegaban momentos en los que su tierra era invadida por otros ejércitos, por otros gobernantes, y Dios les decía: por cuanto no reposaste por decisión propia, tendrás que reposar obligadamente, pues eran llevados cautivos y los campos quedaban sin sembrar.
Hagan de cuenta, amigos, que hoy la historia se repite, pero nada de esto ocurre sin que nosotros seamos advertidos. Más tarde, esas experiencias que los israelitas tuvieron, en donde se vieron obligados a hacer descansar la tierra, se vieron obligados a hacer una pausa, no fue suficiente. Ya el Señor Jesús, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 23, en el versículo 37 en adelante, les advierte con mucha solemnidad y sin duda con dolor en su corazón. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Tantas veces, de tantas formas, Dios llamaba al pueblo a reflexionar, a detener su loca carrera de la vida, su loca persecución por cosas netamente materiales. Y sin embargo, no importó cuántas veces Dios llamó la atención, ellos no entendieron. No se detuvieron a meditar en el llamado de Dios. Dice el versículo 38, He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué es lo que el Señor estaba advirtiéndoles? Que ahora la gracia de Dios se retiraba y quedarían a merced del enemigo. Tengo un libro extraordinario que se llama El conflicto de los siglos. En este libro, El conflicto de los siglos, se cita el libro número 13 de la historia de los judíos, donde habla detalles asombrosos de señales que le anunciaban ese momento crítico del cual el Señor Jesús les advirtió, la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24, Él comienza a hablar que no quedaría piedra sobre piedra de ese grande templo del cual se sentían orgullosos los judíos. Se sentían orgullosos y habían centrado su confianza en la construcción de ese templo como una evidencia de la presencia de Dios. Pero amigos, ellos habían rechazado a Dios. Por eso, allí en Mateo 23, 38 les dice, vuestra casa os es dejada desierta, es dejada vacía. Ahora, en este libro, El conflicto de los siglos, en el capítulo titulado La fe de los, más bien en el capítulo número 1, donde comienza el futuro del mundo predicho, hablando específicamente de estas señales, de estos momentos previos a la destrucción de Jerusalén que ocurriera en el año 70. Poco más de 30 años de que el Señor Jesús hiciera esta advertencia. Dice aquí textualmente, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta de sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres, y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Estas eran apenas, amigos, señales previas a ese momento dramático. Ya el Señor había advertido. En uno de los mensajes anteriores les decía cómo Jesús les dio señales. Le dijo a los judíos, por ejemplo, en Lucas 21, que cuando vieran rodeada a Jerusalén de ejércitos, esa era la hora de huir. Ya el Señor se los había advertido. Recuerden lo que Amós 3:7 dice con mucha claridad. Dios no hace nada sin que antes se revelen sus secretos, sin que antes se revele lo que ha de hacer y lo revele a través de sus siervos los profetas. Esta pausa en la que nos hemos obligado en la actualidad es perfecta
para abrir la palabra de Dios. No digo que la desgracia es perfecta, la oportunidad es perfecta para abrir la palabra de Dios, escudriñar lo que Dios ha revelado. Por ejemplo, cuando vemos el libro de Apocalipsis, ya desde el primer versículo del libro de Apocalipsis, es claro cuando nos dice cuál es el propósito por el cual se escribe este libro. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis es una revelación. Dios descorre el velo y te muestra las cosas que deben suceder. Y como lo he dicho muchas veces, no lo hace para atormentarte, no lo hace para amedrentarte. Es que Dios no esconde nada de lo que ha de ocurrir en el futuro y te lo revela, como el Señor le reveló a los discípulos, le reveló a los judíos las cosas que iban a ocurrir a fin de que se prepararan y aquel día no los tomara por sorpresa. Hoy te invito, haz de este libro tu alimento diario, fortalece tu fe, aprovecha este tiempo de tal forma que tu fe sea fortalecida para ver el futuro con esperanza. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, gracias por las advertencias. Suplicamos tu perdón por no dedicar el tiempo necesario para el estudio de esta palabra, pero hoy nos comprometemos a hacer de este libro nuestra guía, nuestro manual de vida diaria. Ayúdanos a lograrlo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hallamos aquí, esto es porque somos la familia de Dios. Si sufre alguno, lo sentimos también, las victorias gozamos, cual familia de Dios. Soy feliz porque soy de la familia de Dios, por su sangre en la fuente, lavado fui, gozo con mi Cristo, cual viajero salir, parte soy de la grande familia de Dios. A la casa del rey, de pobre a rico, fui llamado a servir. De débil a fuerte, Él me transformó. No soy digno, mas gloria a Dios, soy parte de Él. Soy feliz, parte soy de la familia de Dios, por su sangre en la fuente, lavado fui, gozo con mi Cristo, cual viajero salir, parte soy de la grande familia de Dios. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños.
y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho, venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto.
Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.